Estar aquí. Vamos a hablar un poco de lo que es la ventilación mecánica para estos pacientes que son un desafío para nosotros como anestesiólogos, la ventilación mecánica, que son los pacientes de cirugía de tórax. Mi nombre es Javier Moreno. ¿Qué sabemos de la ventilación mecánica para cirugía de tórax? Vamos a hablar de lo que está publicado hasta los momentos, pero vamos a comenzar con una pregunta. ¿Podemos influir nosotros en el pronóstico de nuestros pacientes? Pues eso lo vamos a responder. Actualmente existen muchas publicaciones que nos hablan sobre la ventilación mecánica en cirugía de tórax. Esta de la British Journal es una de ellas, publicada en este año. Y se titula Investigación sobre la anestesia torácica, 90 años de progreso sostenido. 90 años desde esta publicación que ven aquí abajo, que fue en 1932, por Joseph Gell, que fue la primera persona que describió la ventilación unipulmonar. Pero fíjense, ustedes han pasado 90 años, pero aún así las complicaciones postoperatorias están por encima o alrededor de los 40 a 45%. ¿Pero por qué ocurre? Las principales causas de las complicaciones pulmonares postanestésicas o complicaciones postoperatorias son el BILI, el ALI, que son la lesión aguda pulmonar. Y las dos principales causas de muerte son el ALI y el síndrome de distrés respiratorio. Pero ¿cómo ocurre? Ocurre tanto en el pulmón ventilado como en el pulmón no ventilado. En el pulmón que no está siendo ventilado, la principal causa es la razón por la cual están operando al paciente. Por ejemplo, un tumor. O aquellos ventilaciones mecánicas en donde hay bajos volúmenes, donde no se usa PI, donde hay una actividad quirúrgica que está produciendo daño en esas células. Eso por una parte. Y en el pulmón ventilado estamos nosotros directamente produciendo balotrauma, volutrauma, biotrauma, atelectrauma. Todo esto en sintonía va a ocasionar una respuesta inflamatoria local que va a aumentar la permeabilidad vascular pulmonar, una respuesta inflamatoria sistémica y por último las complicaciones pulmonares postoperatorias. Pero para conocer nosotros la lesión debemos conocer cómo es el mecanismo y existe a través de dos maneras, por el estrés y por el strain. El estrés significa no más que la presión que ejerce el ventilador mecánico o la máquina de anestesia sobre las células pulmonares. Y esto se ve representado, lo podemos medir como la presión transpulmonar. Y el strain no es más que la deformidad que este volumen que se está introduciendo hacia los pulmones va a ocasionarle hacia las células. Y esto se ve representado, lo podemos manejar nosotros a través de volumen tidal y del pi. Entonces, partiendo de aquí, podemos decir nosotros, si nosotros vamos a optimizar el volumen tidal y la capacidad residual funcional a través del pi, vamos a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una ventilación protectiva, que no es más que una estrategia ventilatoria que tiene como objetivo reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias, la estancia hospitalaria, el ingreso a UCI. Y eso va a disminuir el BILI, las complicaciones y, por supuesto, la estancia. Desde sus inicios, cuando empezamos a hablar de ventilación protectiva, sus publicaciones nos hablaban de que la ventilación protectiva debe ser con volúmenes pulmonares altos, con o sin maniobras de reclutamiento, con PI promedios de 5, con presiones inspiratorias menores de 30 y con una FIO2 baja. Pero luego el desarrollo y las nuevas publicaciones y los nuevos estudios nos hablan de que una verdadera ventilación protectiva es aquella que tiene unos volúmenes tidales de 4 a 6, maniobras de reclutamiento alveolar escalonada y luego de esto un PI individualizado para cada paciente, con la monitorización de driving pressure menor a 15 y con la menor FIO2 posible. Pero entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos tener una estrategia de ventilación abierta o de pulmón abierto. ¿Qué se refiere a esto? Abrir el pulmón al inicio de la ventilación mecánica y tratar de mantenerlo abierto. ¿Cómo se hace? Con estos escalones. Primero que todo, abrir el pulmón realizando maniobras de reclutamiento. Luego mantenerlo abierto a través de un PI individualizado, evitar la sobredistensión usando volúmenes tidales bajos, presiones pulmonares bajas con la monitorización del driving pressure, concentración de oxígeno lo más baja posible, hipercapnia permisiva y por supuesto también una adecuada hidratación, correcta selección de anestésicos locales y evitar el trali. Entonces vamos a comenzar con el primero, el volumen tidal. Se sabe que el daño por el volumen tidal se da con volúmenes altos y bajos y eso depende
a la intensidad de lo mismo. Cuando estamos hablando de volúmenes tidales bajos, nos hablamos de las atelectasias, que no son más esas aperturas y cierre cíclico del pulmón, de los alvéolos pulmonares, que hacen chocar unos con otros y produce daños directos tanto de la membrana alveolo-capilar como de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de volúmenes tidales elevados, nos referimos a que vamos a ocasionar barotraumas y volutraumas. Y todo esto en conjunto, los biotraumas, que es esa respuesta inflamatoria. En definitiva, ¿qué va a ocasionar los volúmenes tanto elevados como bajos? Cambios estructurales, fisiológicos, biológicos y sistémicos. Pero entonces ya les estamos diciendo los daños que ocurren. ¿Es suficiente mantener unos volúmenes pulmonares bajos? No, no es suficiente. En este estudio, publicado en el 2016 con más de 1.100 pacientes, ellos pudieron demostrar que volúmenes pulmonares bajos con una PI promedio, PI de 5, 6, que es lo que hemos estado acostumbrados a hacer, no existe mejoría en las complicaciones anestésicas ni en la estancia hospitalaria. En otro estudio publicado en el 2021, nos hablaban que con más de 3.250 pacientes, que volúmenes pulmonares de 5, ¿ok? Con una PI superior a 5 o de 5, tampoco reducen o mejoran las complicaciones pulmonares postanestésicas. Esto nos hace decir a nosotros que la PI no debe ser cualquiera, sino individualizada. En otro estudio publicado en el 2022 nos dicen exactamente lo mismo, que cuando dice que la ventilación pulmonar con volúmenes corrientes bajos no se asocia a empeoramiento de la oxigenación ni la compliance, pero sí reduce significativamente las complicaciones pulmonares postoperatorias. Esto nos quiere decir a nosotros que debemos usar volúmenes tidales bajos, sí, debemos usarlos siempre, pero no es suficiente, debemos asociarlo a una PI individualizada. ¿Cuándo asociarla? Después de la maniobra de reclutamiento alveolar. Entonces estamos hablando de maniobra, vamos a hablar de ellas ahora. Se sabe por los estudios publicados que por lo menos el 40% de todos los pacientes luego de la inducción anestésica y la intubación van a producir atelectasia. Y esas atelectasias se van a ver relacionadas principalmente porque estamos usando FiO2 elevadas, porque por compresión tanto del pulmón no dependiente como de la compresión extrínseca del contenido abdominal, de los volúmenes corriente bajo y que no usamos de forma tradicional el PI. Pero este 40% se va a ver aumentado en aquellos pacientes prematuros, neonatos, menores de 3 años, pacientes obesos, embarazados o de síndrome de estrés respiratorio. Entonces, estas atelectasias es una complicación inherente a la anestesia general que debemos corregir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una elevación breve, transitoria y controlada de la presión transpulmonar que tiene como el objetivo expandir esos pulmones que están atelectásicos. ¿Quién fue el primero en evaluarlo o expresar este tipo de maniobra? Pues fue Tussman en el 99. Él nos hablaba de maniobras de reclutamiento alveolar que son escalonadas, y en su mismo estudio nos publica una gráfica donde nos hablan de que hay que existe una presión de inflexión superior y una presión de inflexión inferior. Y que nos hablan de que al superar la superior y al estar por debajo de la inferior va a haber unas atelectasias. Y es en el medio de ellas donde las presiones se deben mantener para que los alveolos se mantengan abiertos. ¿Cómo hacemos la maniobra de reclutamiento alveolar? Pues hay muchas formas, ¿no? Uno de los más recientes y los que más se ha manejado son los del doctor García Fernández, Javier García Fernández. Nos hablaban de que las maniobras de reclutamiento alveolar se deben dirigir, primero que todo, manejando la compliance y el driving pressure. Pero mucho más reciente también han usado la ventilación mecánica a través de la ecografía. Con la ecografía de forma directa y en vivo se puede evidenciar si el paciente tiene o no atelectasias que necesiten o no maniobras de reclutamiento alveolar. Y a partir de allí nosotros podemos decidir. Ya les dije que el 40% de los pacientes van a producir atelectasia. Eso significa que el otro 60% no tiene atelectasia y no es necesario realizar una maniobra de reclutamiento alveolar donde vamos a aumentar esas presiones transpulmonares y que no son necesarias en ese paciente. Entonces, hacer las maniobras maniobra de reclutamiento a todos, realmente no si tenemos a la mano una ecografía. Debemos guiarla por el driving pressure, por el compliance y el ultrasonido. Y se debe asociar a una PI individualizada siempre.
La PI individualizada no es más aquella que se realiza justo después o que se coloca justo después de la maniobra de reclutamiento alveolar. Ello va a mejorar la oxigenación, el colapso, la sobredistensión, el driving pressure y las complicaciones pulmonares postoperatorias. ¿Qué dicen los estudios? En marzo del 2014 se publicó este estudio que decía que durante la ventilación unipulmonar los cambios o los efectos de la maniobra de reclutamiento alveolar se mantienen mucho mejor cuando se coloca una PI individualizada que cuando se coloca cualquier PI que se nos ocurra. En este otro estudio en el 2018 nos hablaban de que la PI individualizada no solamente va a disminuir el driving pressure y mejora la compliance y la oxigenación, sino que también va a disminuir la gravedad de las atelectasias postoperatorias. Entonces, no hay otra manera de decirles que se debe individualizar el PI. Siempre, porque ya que él proviene el colapso y la hiperinsuflación y disminuye las complicaciones pulmonares postoperatorias. Entonces, hablando del driving pressure, es otro de los valores que siempre hemos estado actualmente ahorita en estudio. No es más que la relación entre la compliance y el volumen tidal y se va a calcular disminuyéndole la PI a la presión meseta. Se hablan de que él disminuye la oxigenación, mejora la mecánica, mejora la oxigenación, mejora la mecánica ventilatoria, el BILI, las complicaciones pulmonares y permite una mayor supervivencia, siempre y cuando el driving pressure esté por debajo de 15, que sería la zona de seguridad. El primero en describir el driving pressure fue Amanto en 1998 en un estudio con muy pocos pacientes, pero que no tuvo trascendencia. Pero luego, años posteriores, publicó otro estudio con más de 3.500 pacientes y él nos hablaba que los cambios individuales de volumen tidal, aquí, él nos hablaba de que los cambios individuales del volumen tidal y del PI no son importantes siempre y cuando estos no hagan ningún tipo de cambio en el driving pressure. Nosotros podemos mejorar el volumen tidal, podemos mejorar el PI, pero si esos cambios no van a permitir que el driving pressure disminuya o se mantenga menores de 15, entonces ahí no hay beneficio. En otros estudios, en el 2016, publicado en el Anesthesiology con más de 1.000 pacientes, él nos hablaba que por cada unidad de driving pressure por encima de su valor fijo, se asocia a un 3.4 aumento del riesgo de comorbilidades en el postoperatorio. Entonces, el driving pressure, ¿qué? Ya es una estrategia ventilatoria que es necesaria en el uso en nuestro día a día. Se asocia a daño pulmonar, debe ser guiado al volumen, la ventilación pulmonar se debe guiar por el driving pressure y ella disminuye las complicaciones pulmonares postoperatorias. El oxígeno, otro valor que no tomamos mucho en cuenta. Las especies reactivas de oxígeno, que es el metabolismo del oxígeno, como son los iones de oxígeno, los radicales libres y los peróxidos, ellos nos van a ocasionar alteraciones en la reabsorción, atelectasias por reabsorción, disminución de la vasoconstricción pulmonar sistémica, hipóxica, disminución del óxido nítrico y aumento del tono parasimpático, que a su vez todo eso va a originar una disminución del gasto cardíaco. En este estudio, con más de 1.190 pacientes, se pudo demostrar, se hizo una comparación del tipo de ventilación mecánica de cada uno de los anestesiólogos y resultados en los postoperatorios. Se pudo notar que aquellos pacientes que tenían la mayor FiO2 dentro del intraoperatorio fueron aquellos que tuvieron mayores complicaciones postoperatorias. Y a su vez en el intraoperatorio fueron los que tuvieron la FiO2 más baja. Digo, la saturación de oxígeno más baja. ¿Qué podemos recibir entonces de la FiO2? Que debemos mantener la FiO2 baja, sí, siempre. ¿Qué tan baja? Que nos permita mantener de 92 a 94 saturación de oxígeno. Y que estas se asocian a complicaciones pulmonares postoperatorias, sí, en al menos el 30%. Otro de los valores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, el modo ventilatorio. Actualmente no existe una concesión o un estudio que nos digan cuál es el mejor modo ventilatorio. En este estudio que ven aquí, publicado en el 2014, se hizo una comparación entre el modo presión con volumen garantizado versus presión volumen o modo volumen.
y se llegó a la conclusión de que no hubo diferencia en el postoperatorio en cuanto a las complicaciones pulmonares ni en la estancia hospitalaria. La única diferencia es que el modo presión con volumen garantizado mantenía presiones pulmonares más bajas, pero esta no se asociaba con una disminución en las complicaciones pulmonares postoperatorias. Este otro estudio publicado con más de 1.120 pacientes en el año 2021 tuvo exactamente la misma conclusión. No hubo una diferencia significativa en cuanto a las complicaciones pulmonares, la estancia hospitalaria o el ingreso a UCI. Igual que este otro estudio publicado un poco más reciente, nos hablaban de que no hubo una reducción significativa en las complicaciones pulmonares postoperatorias y la estancia hospitalaria. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que no existe un mejor modo ventilatorio. Los modos ventilatorios que se maneja la presión, como son los modos presión, tienen presiones pulmonares más disminuidas o disminuidas en este caso, pero que no se condicionan a una disminución de las complicaciones pulmonares postoperatorias. ¿Disminuye el modo ventilatorio disminuye las complicaciones? No, no las disminuye. ¿Y cuál es el mejor modo ventilatorio? El que mejor manejemos. Otro de los puntos, la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, quise decir. Ya le dije al principio que el volumen de entidades bajos se deben manejar estos pacientes, entonces venimos nosotros y aumentamos entonces la frecuencia respiratoria para mantener un volumen minuto adecuado. Es un error. ¿Por qué es un error? Los estudios más actuales nos hablan de que se deben mantener a los pacientes en una hipercapnia permisiva que permita tener un CO2 del expirado de al menos unos 60 milímetros de mercurio, porque esto va a disminuir la respuesta inflamatoria, va a estimular la vasoconstricción pulmonar y va a favorecer el aporte de oxígeno. Se ha demostrado que la frecuencia respiratoria es un factor de riesgo independiente para síndrome de distrés respiratorio. ¿Y por qué? Porque hay algo que se llama mechanical power. En la forma de la mechanical power, que hay varias, está muy bien reflejado que la frecuencia respiratoria juega un papel importante como uno de sus parámetros para definir la energía que el ventilador o la máquina de anestesia ejerce sobre las células pulmonares. Esta es la definición de mechanical power. Es la energía transferida desde el ventilador hacia los pulmones. Y el valor varía dependiendo a los años y los estudios que se han realizado. Van que mayores de 12, mayores de 17 o 22 joules minuto serían los valores máximos necesarios para ocasionar daño pulmonar. En otro estudio también se habló de una hipercapnia terapéutica. En este estudio publicado en el año 2015 nos hablaban de que le administraban a los pacientes posterior a la ventilación mecánica y la intubación, por supuesto, una mezcla de oxígeno con CO2 y oxígeno con aire. Y ellos pudieron concluir de que mejoraba la inflamación local y sistémica y mejoraba la función respiratoria en aquellos pacientes con mezcla de oxígeno y CO2 para mantener una hipercapnia en el paciente. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? La hipercapnia permisiva siempre sí es necesario. ¿Con cuál frecuencia? Que permita tener un CO2 del expirado de 60 milímetros de mercurio y se asocia con un factor de riesgo independiente para síndrome de estrés respiratorio. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿podemos influir en el pronóstico de nuestros pacientes? Claro que sí podemos influir. Si nosotros podemos reducir las complicaciones, la mortalidad, el ingreso a UCI, las estancias hospitalarias, y esto va a mejorar nuestro pronóstico de forma general a todos los pacientes. Esta ventilación protectiva se ha ido estudiando desde hace muchos años. En este estudio publicado por la Critical Care en el 2009 nos hablaban de que mejoraban la incidencia de la lesión aguda pulmonar cuando se mantenía un paciente en una ventilación protectiva, que eran los valores que ya hablamos, BT bajo, FiO2 lo más bajo posible, con PI individualizado posterior a maniobra de reclutamiento alveolar. En otro estudio publicado por la Sociedad Europea en el año 2018, ellos hacían una comparación, ¿okay? Comparaban una ventilación protectiva con una ventilación convencional y la mejoría en las complicaciones pulmonares postoperatorias y la estancia hospitalaria se redujeron impresionantemente en los pacientes que recibieron una ventilación protectiva. Y en este otro estudio, más reciente, publicado en este año, en el 2023, un estudio multicéntrico aleatorizado prospectivo doble ciego y controlado de más de 1.100 pacientes,
ellos iban a comparar o compararon dos tipos de ventilaciones. Una ventilación que estaba dirigida o guiada por el driving pressure y otra ventilación protectiva convencional. Y la conclusión a la que ellos llegaron es que no hubo diferencias significativas en las complicaciones pulmonares postoperatorias, ni en la estancia hospitalaria, ni el ingreso a UCI. Entonces ustedes nos dirán, bueno, pero ¿cómo es posible de que una ventilación protectiva y otra que no lo es, no haya diferencia en las complicaciones después de todo lo que les dije? Pues revisando un poquito más ese estudio, nos damos cuenta de que en ambos grupos fueron pacientes jóvenes, sin comorbilidades, sin antecedentes, pacientes sanos, que es muy poco común en los pacientes que van para cirugía de tórax. Y cuando revisamos el tipo de ventilación mecánica, nos damos cuenta que ambos pacientes o ambos grupos fueron ventilados de manera protectiva, porque ambos recibieron maniobras de reclutamiento alveolar, solo que uno recibieron una PI individualizada y otro una PI de 5. Y se manejó igual con FIO2 baja. Entonces, nos damos cuenta de que a pesar de que lo toman como si fuesen dos tipos de ventilaciones distintas, realmente las dos son protectivas y por esta razón se cree que este estudio arrojó esas conclusiones. Entonces, en definitiva, podemos nosotros influir en el pronóstico de nuestros pacientes. Lo necesario es mantener cada uno de estos parámetros a la altura como se los acabo de mostrar y esperemos que tengamos una reducción en las complicaciones pulmonares postoperatorias. Muchas gracias.